En un pueblo apartado y casi olvidado por el tiempo, donde las noches parecían engullirse a sí mismas en un manto de oscuridad absoluta, los aldeanos contaban una historia que pocos se atrevían a recordar. Era la historia de la mujer errada, un relato envuelto en misterio y con detalles tan sombríos que provocaban escalofríos solo al ser mencionados. Muchos decían que, en algún punto del siglo XIX, cuando la luz de las velas apenas lograba desvanecer las sombras de las calles empedradas, una mujer de apariencia imponente, con ojos fríos y cabello oscuro como el carbón, apareció en el pueblo. Nadie supo de dónde había venido, ni por qué había llegado allí, pero su presencia fue suficiente para hacer que los aldeanos sintieran una inquietud profunda, como si una maldición silenciosa hubiera descendido con ella. Llevaba consigo una pesada capa negra que cubría su figura, y su voz, baja y grave, resonaba con una serenidad perturbadora. Algunos murmuraban que la habían visto en los alrededores del cementerio, como si buscara algo perdido en la negrura de la noche. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a extenderse como fuego en un bosque seco. Había quienes afirmaban que la mujer poseía conocimientos prohibidos, un saber oscuro que nadie se atrevía a mencionar. Otros decían que, al mirarla directamente a los ojos, sentían un pavor inexplicable, como si aquellos ojos oscuros fueran un pozo sin fondo que absorbía todo vestigio de luz y esperanza. Los ancianos del pueblo la señalaban en secreto, murmurando entre dientes viejas leyendas sobre criaturas sin alma que vagaban por el mundo, pero nadie se atrevía a enfrentarla directamente. Una noche, el hijo del herrero, un muchacho de rostro pálido y expresión seria, escuchó la voz de la mujer a través de una ventana entreabierta. La oscuridad parecía ahogarlo todo, y el silencio era tan denso que el leve susurro que llegaba hasta él parecía gritar. Decidió acercarse, impulsado por una curiosidad extraña, como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella. Se detuvo en la esquina de la plaza, oculto tras un muro de piedra, y escuchó en la penumbra. La mujer hablaba en un tono bajo, como quien relata un secreto mortal. Sus palabras eran suaves pero tan sombrías que parecían invocar una amenaza escondida. El joven pudo distinguir frases entrecortadas. Mencionaba un poder inhumano, un destino sellado en hierro, y algo acerca de un castigo antiguo. Aterrorizado, corrió de regreso a su hogar sin atreverse a contar lo que había oído, pero el miedo se apoderó de él y en su pánico acabó despertando a sus padres. La inquietud se extendió rápidamente por el pueblo y pronto todos parecían estar bajo una sombra de desasosiego, temiendo que algo terrible estaba por ocurrir. Con los días, se supo que la mujer tenía la costumbre de visitar al herrero en su taller, un hombre ya mayor, encorvado y de manos toscas y endurecidas por los años de trabajo. Nadie sabía de qué hablaban, pero el herrero comenzó a cambiar de manera perturbadora. Su semblante se volvió taciturno y parecía envuelto en una tristeza tan profunda que apenas levantaba la vista para saludar. Dicen que, una tarde, los niños del pueblo lo vieron llorando junto a la fragua, y eso, para ellos, fue una señal de mal agüero. Finalmente, llegó la noche fatídica, la que todos recordarían como el inicio del horror. El herrero fue visto deambulando por las calles en dirección al taller, donde la mujer ya lo esperaba, quieta como una sombra. Los aldeanos que los observaron desde la distancia notaron que la mujer parecía estar en un estado de extraña tranquilidad, mientras que el herrero caminaba con un paso tembloroso y débil. Al entrar ambos al taller, una densa nube de humo negro comenzó a escapar por las rendijas de la puerta y las ventanas, impregnando el aire de un olor metálico y pesado.
Ninguno de los presentes se atrevió a acercarse, pues todos sentían una intuición profunda que les ordenaba mantenerse lejos, muy lejos de ese lugar. Dentro del taller, el herrero encendió la fragua y la mujer, con una voz suave pero inquebrantable, le pidió que hiciera algo terrible. La ordenó que fabricara herraduras, 4 piezas de hierro que serían colocadas en sus propios pies. Al oírlo, el herrero palideció y retrocedió, negándose en silencio, pero el semblante de la mujer no cambió. Su mirada era fija, imperturbable, y su voz apenas un susurro helado. El herrero intentó resistirse, sus manos temblaban, pero finalmente cedió. Nadie sabe si fue el temor o algún poder inexplicable que la mujer ejercía sobre él, pero, después de unos minutos de vacilación, comenzó a moldear el hierro con una expresión de profundo sufrimiento en el rostro. El calor de la fragua iluminaba sus manos temblorosas, y los golpes del martillo resonaban con un eco que parecía vibrar en las paredes del taller y del propio pueblo, como si el sonido recorriera el alma de cada habitante. Cuando las herraduras estuvieron listas, la mujer las tomó entre sus manos con una expresión de satisfacción perversa y se sentó en una silla de madera desvencijada en el centro del taller. Miró al herrero y con una serenidad escalofriante le indicó que debía clavar cada herradura en la planta de sus pies. Horrorizado, el herrero se negó nuevamente, pero su cuerpo parecía no obedecerle. Como si estuviera atrapado en un trance, tomó el martillo y con movimientos lentos y dolorosamente precisos comenzó a cumplir la orden. La mujer ni siquiera se inmutó, sus ojos permanecían clavados en el techo, mientras el herrero, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, golpeaba una y otra vez. Con cada golpe, el eco se volvía más intenso, y un grito silencioso parecía flotar en el aire denso del taller, un clamor que nunca llegaba a brotar por completo de los labios de la mujer, pero que se percibía en la atmósfera, helando los corazones de quienes, desde fuera, temblaban en sus casas. Los aldeanos que esperaban fuera del taller notaron que el humo negro comenzaba a disiparse, dejando en su lugar un silencio perturbador y absoluto. Aquel silencio denso, que los aldeanos percibieron como una quietud anómala, cubrió el taller como una sombra viva. Los primeros en acercarse, temblando de miedo, vieron cómo la puerta se entreabría sola, revelando el interior apenas iluminado por los rescoldos agonizantes de la fragua. En el centro del taller, en una postura erguida y macabra, estaba la mujer, aún sentada en la desvencijada silla de madera. A sus pies, la sangre se deslizaba en hilillos oscuros, cayendo sobre el suelo de piedra. Aquellas herraduras que ella misma había ordenado forjar se aferraban ahora con un agarre de hierro a sus pies. El herrero, agotado y con el semblante quebrado, yacía a su lado, pálido y sin fuerzas. Su piel parecía haber perdido el calor, y su mirada estaba vacía, perdida en un abismo del que jamás regresaría. Los aldeanos, horrorizados, comenzaron a retroceder, incapaces de procesar la escena de la mujer erguida, inmutable, y del herrero, convertido en una sombra de sí mismo. Sin embargo, un detalle congeló sus movimientos. La mujer levantó la cabeza, y su mirada se clavó en ellos. A pesar de su dolor evidente, ella sonrió, una sonrisa fría y sombría, como si el sufrimiento fuera solo una máscara que podía soportar con serenidad. Fue en ese momento cuando los aldeanos se dieron cuenta de que la mujer no era alguien común, ni siquiera era alguien que pudiera considerarse completamente humana. Algo oscuro y primitivo emanaba de ella, algo que provocaba un terror tan profundo que los obligaba a apartar la vista y, en muchos casos, a cubrirse los ojos, con la esperanza de que al hacerlo, la imagen que tenían delante desapareciera de su mente.
Algunos de los hombres más valientes, o tal vez solo los más temerarios, intentaron acercarse al herrero para socorrerlo, pero tan pronto cruzaron el umbral del taller, sintieron un frío helado que se extendía desde el suelo hasta su pecho, como si el aire mismo se tornara espeso y opresivo. Entonces, sin previo aviso, la mujer se levantó. Con cada paso, las cerraduras resonaban contra la piedra del suelo, un eco profundo que parecía extenderse más allá del taller, hasta cada rincón del pueblo. Al salir, se detuvo frente a los aldeanos, que ahora temblaban sin poder moverse, y con voz firme y sin emoción alguna, proclamó algo que heló la sangre de quienes la escucharon. Su existencia era una advertencia. Cada palabra que salía de su boca parecía cargar el peso de una maldición, una advertencia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Dijo que cualquier persona que se atreviera a desafiar el poder que ella representaba sufriría el mismo destino, una vida marcada por el peso de las cerraduras, sellada en hierro y dolor eterno. La mujer comenzó a caminar por las calles del pueblo, y cada paso parecía retumbar en los corazones de los aldeanos, quienes se apresuraban a cerrarse en sus casas, temiendo el roce de aquel destino oscuro. Las cerraduras, como anclas a otro mundo, resonaban a cada paso, dejando pequeñas manchas oscuras en el suelo, como un rastro que marcaba su presencia por toda la aldea. Cada sonido era una señal de su maldición, una advertencia silenciosa que los habitantes recordarían en sus peores pesadillas. A partir de aquella noche, el pueblo ya no fue el mismo. Los niños escuchaban a escondidas la historia de la mujer errada, mientras sus madres les pedían silencio, temiendo que el solo hecho de mencionar su nombre fuera suficiente para atraer su presencia de nuevo. Las noches se volvieron más largas, y las sombras parecían tener vida propia, como si la misma oscuridad hubiera absorbido el miedo de los aldeanos y lo manifestara en cada rincón. Los pocos que se atrevían a salir después del anochecer afirmaban escuchar el eco de herraduras lejanas, un sonido que nadie podría confirmar del todo, pero que todos sabían que estaba allí, acechando, como una amenaza en el borde de la razón. Con los años, los aldeanos comenzaron a notar que aquellos que habían presenciado la escena en el taller no eran los mismos. Las marcas del miedo, profundas y dolorosas, quedaron en sus rostros, y sus miradas cargaban una sombra imposible de disipar. El herrero fue el primero en sufrir las consecuencias. Desde aquella noche, apenas salió de su casa y, cuando alguien lo visitaba, lo encontraban en un estado de trance, como si su espíritu ya no habitara su cuerpo. Cuentan que una noche de luna llena, su figura, casi espectral, fue vista vagando por el bosque que rodeaba el pueblo y jamás regresó. La mujer, por su parte, parecía haberse desvanecido, como si su aparición hubiera sido solo un castigo fugaz para aquel lugar apartado. Pero nadie en el pueblo se sintió libre. El eco de las cerraduras continuaba resonando en la memoria de cada habitante, y aunque ya no la veían, su presencia se sentía en cada susurro de viento, en cada rincón oscuro de las casas, en cada paso que daban al caer la noche. Con el tiempo, el miedo evolucionó en una reverencia incómoda, y pronto nadie mencionaba su historia en voz alta. Los pocos que se atrevían a discutir la historia de la mujer errada se encontraban con el mismo silencio espeluznante que ella había dejado en su partida. Era como si el pueblo mismo intentara guardar su secreto, un secreto envuelto en la bruma de lo desconocido y sellado con cada golpe de las cerraduras que marcaban su paso. Cuentan que, generaciones después, los habitantes de ese lugar aún advierten a sus hijos que jamás se acerquen a la fragua abandonada del herrero, pues aunque el taller está vacío, en las noches más oscuras, cuando el aire se torna denso y frío,
Algunos han oído el sonido de herraduras resonando desde el interior, como un eco que nunca se desvanece. Y así, el legado de la mujer errada perduró, no solo en el recuerdo de aquellos que la vieron, sino en el propio espíritu del lugar, marcado por su sombra y su advertencia eterna. Nadie sabe de dónde vino, ni por qué eligió ese pueblo perdido en el tiempo para dejar su maldición. Pero lo cierto es que nadie se atrevería a cuestionar su historia, ni siquiera en la seguridad de la luz del día. Porque algunos misterios, sobre todo los envueltos en sombras, están destinados a permanecer en silencio. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.